Conmigo están ya aquí en el plató dos estudiantes de Integración Social del Colegio Ferroviario de Córdoba. Ellas son Isabel Hernández y sí, gracias por acompañarnos, y también Sara Evangelista. Sara, bienvenida a ti también. Muchas gracias. Pues gracias a las dos chicas por estar aquí con nosotros y nos vais a explicar una dinámica bastante original que llevasteis a cabo la semana pasada, también con temática de circo, pero un circo pues un poquito diferente. A ver, ¿cómo surge esta idea? Pues, bueno, nosotros somos Marea Integradora, Sí. una cooperativa que nace para dar visibilidad a problemas sociales. Entonces, la salud mental es un problema social y a raíz de ver cómo ha empeorado la situación en tiempos de pandemia y cómo aumentan pues, casos de suicidio o las personas que solicitan, ¿no?, la salud mental pública, pues decidimos hacerlo ¿Visible? Sí. ¿Y qué es lo que organizasteis? ¿Cómo fue ese circo? Pues primeramente hubo una investigación bastante profunda por parte de toda la cooperativa y posteriormente pues realizamos pues esa búsqueda de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a plasmar y qué queremos visibilizar. Sí. Y a partir de ahí creasteis ese circo que estuvo ¿dónde? Porque salisteis a la calle. Sí, en el Boulevard. Allí estuvisteis. ¿Y cómo fue la dinámica? ¿Qué fue lo que estuvisteis haciendo? Pues utilizamos varias representaciones del circo, varios personajes, por así decirlo, como la contorsionista, los payasos, el domador y los leones. Y a partir de esas figuras lo que queríamos transmitir, pues cada stand tenía su significado, ¿no? Su forma de reivindicar algo en concreto. ¿Algo en concreto? Sí. Tenemos imágenes que yo le voy a pedir a mis compañeros que a ver si nos las pueden ir poniendo para que las veamos y así podamos ir entendiendo mejor un poquito toda esta dinámica de la que habéis sacado vosotros en claro, vosotras y vuestros compañeros también que formaron parte de ella. ¿Qué habéis sacado en concreto? De decir, oye, pues yo no conocía esto o yo no sabía que esto era importante. ¿Con qué os quedáis de todo lo que hicisteis? Pues principalmente que hay una necesidad no cubierta, que es la necesidad de cuidarnos y de cuidar la salud mental, y que cuando tú buscas esos recursos, realmente por parte de la salud pública no te lo saben cubrir. Bien. Entonces lo que queremos es pues ver si podemos cambiar algo y eso. Dar visibilidad al tema. Sí. Dar visibilidad, sí, porque parece que es un tema que cuesta un poquito, ¿no?, comentarlo, y que cuando alguien tiene un problema de esta índole parece que lo oculta, ¿no?, en lugar de buscar ayuda abiertamente como si se hace con otros temas. ¿Eso lo habéis notado vosotros? También es que hay mucho estigma por parte de la propia sociedad. Muchas etiquetas. También. Y vosotras, como futuras integradoras sociales, ¿cómo os habéis tomado este tema? Porque será uno de los temas que trataréis en vuestra vida profesional. Sí. Es muy importante, desde luego, porque está presente en todos nosotros el cómo manejar el tema emocional, muy importante, y el normalizarlo cuanto más mejor. El no tratarlo como algo tabú, porque no lo es. Está muy presente y esas etiquetas de loco no son etiquetas, no son temas serios. Por supuesto, que no hay que tomarse a la ligera, exactamente. ¿Y los profesores que os han comentado después de esta dinámica tan original que habéis llevado a cabo? Pues están muy orgullosos, creo yo, muy orgullosos. Tienen que estarlo, tienen que estarlo, claro. En general pensamos que fue un buen resultado lo que obtuvimos y que fue muy bien. Sobre todo por ver la cantidad de medios que nos vieron y toda la visibilidad, que es lo que queríamos conseguir, por lo menos decir, este tema. Y que hay mucha gente que nos dio las gracias y dijo que es muy útil lo que estáis haciendo, porque es verdad que no tiene tanta visibilidad. Eso quería saber también, que claro, cuando la gente llegaba paseando tranquilamente por la mañana y de repente se encontraba un circo y un circo en torno a la salud mental, ¿qué os comentaban? ¿La gente se paraba, os escuchaba? ¿Cómo fue ese trato directo con las personas que pasaron por allí? Pues había un poco de todo. Se paraban, nos escuchaban. Y de hecho mucha gente que llegaba al principio seguía estando, ¿no?, como que no se iban. Y también había personas que a lo mejor si había alguien que no lo entendía por alguna razón, pues se lo explicaba, no sé, como que había... mucha gente que había interés, que había interés. Ahí estamos viendo esas imágenes. Comentadme un poquito qué es lo que estamos viendo. Pues este es el stand de los mimos,
Es una ruleta. ¿Una ruleta? Que quiere representar como las redes sociales y otra serie de factores nos afectan a nivel personal y emocional, con el estrés que sufrimos por ello y que puede ocasionar pues que se ve afectada nuestra salud mental. La salud mental, con algo como las redes sociales, que es algo que consumimos todos, que tenemos a un clic, que lo tenemos ahí en el móvil en un momento, y eso puede llegar a afectar a la salud mental. Sí, porque por ejemplo los típicos cuerpos, ¿no?, que ves y que tú como que los pones como meta, ¿no?, de el cuerpo normativo, tengo que ser así, o también el no poder mostrarte como realmente estás, ¿no?, de siempre dar tu mejor cara y todo el mundo tiene que verte bien, y como que tenéis esa responsabilidad, entre comillas. Esos cánones de belleza que hay. Y que muchas veces vienen dados por filtros, que luego te encuentras a la persona y no tiene nada que ver con lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, también, eso puede llegar a afectar, que tú creas que una persona tiene un canon de belleza que luego no es ni real siquiera, que no es que sea guapísima y tenga un tipazo, sino que viene dado por un filtro, como en este caso, ¿no? Eso al final pues acaba pasando factura. Chicas, la siguiente imagen. ¿Qué tenemos ahí? Dos mismos que quieren representar pues ese mismo estrés ocasionado pues por el ir a trabajar y ser productivo y constantemente es como un ir y venir a trabajar que no va a ningún lado, es centrarse en el trabajo nada más, y eso a nivel emocional se nota. ¿También? Sí, también porque el propio sistema como que prioriza el trabajar, ¿no?, el ser productivo antes que tu propia salud, como si estoy mal y realmente no puedo ir a trabajar, pero es que tengo que ir sí o sí, porque si no me echan. Sí, es algo que no nos damos cuenta, ¿no?, que algo tan sencillo como el ir a trabajar puede crear también esa ansiedad, ese estrés y al final ese malestar. Tenemos otra imagen. Aquí, ¿qué estamos viendo aquí? La confusión que puede haber y que muchas veces hay entre un trastorno mental y un malestar. Un malestar que es temporal, se confunde muchas veces con un trastorno mental, que es algo mucho más grave y mucho más prolongado en el tiempo. Claro. Y que tiene que ser tratado, ¿no?, de otra manera que algo que al final pues se termina pasando. Es importante todo lo que estáis explicando porque nos tenemos que dar cuenta de muchas cosas y yo creo que nos habéis ayudado precisamente a eso, a darnos cuenta. Otra imagen que tenemos, ¿esta cuál es? Este es el domador y los leones. El domador y los leones. ¿Y aquí qué se representa? En este caso, la domadora hace de médico y los leones son los pacientes, ¿no? Y es como ante la problemática, ¿no?, que realmente tú necesitas un psicólogo, necesitas acudir a alguien y la respuesta que te dan es pues tómate una pastilla, que es más sencillo, además seguramente pues no hay espacio, no hay mucha cola, y es mucho más sencillo pues, recetarte un ansiolítico o un antidepresivo que darte realmente la ayuda que necesitas, un profesional. Y no es tanto el profesional en sí, sino la sanidad pública el que falta que cubra más este tema. Eso lo estáis recalcando durante toda la entrevista, el tema de la sanidad pública, ¿no? Es algo que os ha llamado mucho la atención, que no ofrece esa ayuda como a lo mejor debería ofrecerla, ¿no? Que sí tenemos otros campos que están cubiertos y sin embargo el de la salud mental parece que flaquea un poquito, ¿no? A ver, en general, la sanidad de España yo creo que es bastante buena y que realmente es algo que es admirable, ¿no? Lo único que le falla es eso, que hay mucha falta de profesionales, es muy lenta, hay mucha lentitud, muchas colas, y luego en el ámbito de la salud mental, el tiempo que tú estás con el psicólogo, la psicóloga o el psiquiatra es mínimo, son 20 minutos, 30, pero no te da lo que necesitas y a lo mejor la siguiente cita la tienes en 2 meses, que al final en ese espacio de tiempo han podido ocurrir mil cosas. Un montón de cosas. Pues yo creo que ha quedado muy bien representado todo lo que habéis querido representar, que fue una acción muy original que llamó muchísimo la atención y ese era el objetivo también, ¿no? Hacer que la gente se dé cuenta, que se visibilice todo esto y que al final pues tengamos ahí un referente y sobre todo que lo tengáis vosotros para vuestro futuro profesional. Chicas, muchísimas gracias y enhorabuena por lo que habéis llevado a cabo. Gracias por estar con nosotros esta tarde. A ti. A ti.